Padre nuestro que estás en el cielo, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por este día, por la vida que nos da, la salud, por todo lo que tu Padre bendito nos permite ser, conocer y hacer. Que este testimonio de conversión de mi vida, Padre Celestial, con tu ayuda, en el nombre de Cristo Jesús y la comunión del Espíritu Santo, que cada persona que lo escuche, le edifique, fortalezca su vida, su fe, que lo comente a otros, que lo comparta. Sabemos que tú eres poderoso en hacer todas las cosas posibles. Gracias, Señor Dios mío, porque así como tú un día me abriste los ojos y conocí de tu verdad a través de una forma maravillosa, así también tú puedes hacer con todos los seres humanos que tú creaste. En el nombre de Jesús, amén. Hoy quiero contarles mi testimonio de conversión a Cristo Jesús, del catolicismo al cristianismo, de cómo pasé. Nací en San Martín Meta un 29 de julio. Me crié con mi madre, mi abuela materna y mis tíos maternos en una finca, en una vereda. Cuando mi mamá estaba soltera, conoció un hombre y tuvo una relación con él, y producto de esa relación nací yo. Al ella comunicarle que estaba embarazada de mí, él simplemente desapareció y ella no volvió a saber más de él hasta los 5 años de vida. A los 5 años de vida, yo recuerdo, tengo un reflejo muy leve de un hombre que se me acercó y me metió dinero en el bolsillo de mi blusita y me cogía las manos y me daba besos en las manos y me decía cosas. No sé qué me decía porque no lo recuerdo. Con el tiempo que ya yo tuve uso de razón, mi mamá me dijo que él era mi papá, que había venido a conocerme. De ahí él le dijo a ella que tenía otra mujer, que había formado otra familia con otra persona y se fue definitivamente de la vida de nosotros. Ni mi madre ni yo volvimos a saber nunca más de él. Él nunca me buscó, nunca llamó, nunca se dirigió otra vez al lugar donde nos había dejado, en esa finca, en ese lugar. Y mi mamá le tocó dejarme al cuidado de mi abuela materna con mis tíos maternos y ella irse a trabajar para poder traer sustento a la casa, a la finca, para todos. Al yo no tener un padre presente, tuve muchas carencias económicas desde niña. Tuve muchas carencias económicas y mi mamá trabajaba muy duro para poder traer dinero para el sustento de todos. Pasó el tiempo, yo tenía como entre 7 u 8 años, cuando un día mi mamá llegó a la casa de mi abuela materna diciéndole a ella que iba a armar vida con un señor que había conocido y que yo tenía que irme con ellos porque ella quería ponerme a estudiar. Pues yo a esa edad que tenía, yo todavía no había entrado a mi escolaridad primaria. Yo no quería irme con ella porque, aunque la respetaba y sabía que era mi mamá, porque mi abuela me lo decía, pues todo el cariño y el amor
yo se lo brindé a mi abuela materna, a mi tía, que fue la que me cuidó. Y pues repito, a ella la miraba como madre, pero y sí sentía cariño por ella, pero no habían vínculos fuertes de madre e hija, porque ella desde pequeñita, desde que yo nací, pues me dejó al cuidado de ellos. Y ella venía cada vez que podía y dejaba el dinero y se volvía a ir. Solo hasta que ella consiguió la pareja con la que vivió el resto de su vida, fue que pudo ella estar conmigo. Entonces, al yo no querer irme para allá, para ese lugar, yo me acuerdo que yo lloraba y yo le decía a mi abuelita que yo no me quería ir. Y mi abuelita me dijo que no, que yo tenía que irme, que si yo no quería luego estudiar. Y yo desde niña siempre quise estudiar. Siempre quise estudiar. Yo jugaba con los niños de las veredas cerquitas a tres cosas. Yo jugaba a ser profesora, jugaba a ser policía y jugaba a ser abogada. Sin saber, y yo decía, de niña yo decía que yo era la profesora y que yo cuando fuera grande yo quería ser profesora. Y cuando jugaba policía yo decía que quería ser policía. Y cuando jugaba a ser abogada, que con los niños yo decía que quería ser abogada, sin saber que Dios desde que nací me tenía predestinado, eh, sellada de que yo iba a ser profesora, eh, tanto en lo secular como a nivel ministerio hoy en día. Entonces, por encima de todo, de no quererme ir de la finca, del lado de mi familia materna, cedí a irme con mi mamá y la nueva pareja que ella tenía, con el compromiso de que ellos me iban a poner a estudiar, y nos fuimos para un lugar casi a hora y media, 2 horas de ahí a otra ciudad, en Acacias Meta. Y efectivamente ellos ahí hicieron la gestión y no me pudieron poner a estudiar ese año que nos fuimos, pero sí al siguiente año ingresé en mi primaria con muchas carencias. Estudié, pero también yo cumplía dos labores. O sea, aparte de que yo estudiaba mi primaria, mi abuelita sacaba de la finca sus productos, y en un sector, en un puesto que ella tenía en la plaza de mercado de ahí de Acacias Meta, yo le ayudaba a ella a trabajar. Así que yo desde la edad entre 6 8 años yo ya trabajaba y le ayudaba a vender a mi abuelita los productos que ella sacaba del campo. Yo recuerdo que, y hoy que soy grande lo puedo decir, que de pequeña he tenido la gracia de Dios, porque mi abuelita se hacía al pie mío del puesto de mercado y ella poco vendía sus productos. Pero cuando ella me dejaba sola, me dejaba a mí negociar, hablar, se le vendía todo. Y todo el mundo, yo me acuerdo que nosotros éramos uno de los primeros que vendíamos todo el producto que mi abuela sacaba de la finca. Entonces mi abuelita me daba monedas o un billete y yo con eso lo multiplicaba. Yo compraba dulces, galletas y yo vendía en la escuela donde estudié mi primaria. Y también ella me traía mangos y yo vendía todas esas cositas así en la escuela. Y estuve muchas veces en rectoría porque no estaba permitido hacer eso, pero yo me las ingeniaba para venderlo ahí en la escuela. A veces lo vendía por fuera de la escuela, pero yo vendía todo. Yo llevaba limonadas preparadas, eh, de panela para yo vender cuando los chicos salían de física, educación física, y salíamos ya para irnos para la casa. Yo me acuerdo que yo le decía a mi mamá que me llevara las olladas, los baldados de limonada allá, y que yo los vendía al basadito. Y sí, se me vendía a veces todo, a veces no, pero yo siempre desde niña yo fui muy trabajadora y me buscaba mi propio dinero. Fui independiente. Eh, Desde ahí yo empecé a mirar con la pareja que tenía mi mamá mucha violencia intrafamiliar. En ese tiempo yo no sabía qué era una violencia intrafamiliar. Yo solo sabía que
que ellos se daban golpes, se tiraban las cosas, se golpeaban, se jalaban del pelo, quebraban todo, pero yo pensaba que eran peleas. Y pues como ellos hacían eso, vivían ese tipo de violencia y duraban unos días sin hablarse y volvían y se unían, pues yo vi eso normal. Sin saber hoy en día grande que desde ahí yo estaba viviendo todo tipo de violencia intrafamiliar, repito. Entonces, estando ahí en Acacias Meta, mi mamá cuando se fue a vivir con la pareja que vivió toda la vida, eh, él como trabajaba con el Estado, con una empresa del gobierno, no sé, sacó un préstamo, no sé cómo hizo, compraron un lote, construyeron casa y nosotros ahí en Acacias Meta, o mi mamá tenía casa propia. Entonces se llegó un día, llegué un día a estudiar con la noticia que me encontré de que ellos habían vendido esa casa y que nos íbamos a trasladar acá para Villavicencio, casi a 2 horas del lugar donde estábamos, a lo cual yo me puse muy triste porque me gustaba estudiar. Yo lo primero que le dije a mi mamá, recuerdo, fue mi estudio. Yo estaba en quinto de primaria, íbamos como en cinco o cuarto mes y yo le decía en mi estudio, entonces ella me decía, no, pues que toca irnos, que pues después sigue estudiando, era lo que ella me decía. Y yo me puse muy triste porque yo no quería eso para mí. En mis sueños y mi vida yo siempre quise estudiar, yo siempre quise ser profesional, siempre quise estar en alto. Yo nunca imaginé las vueltas que me iba a dar la vida o el destino que estaba señalado, preparado para mí, de cómo, de todo lo que me pasó nunca. Yo siempre quise estudiar. Entonces yo me puse muy triste, pero pues era la autoridad de la mamá y pues tocaba que obedecer y dejé de estudiar. Nos vinimos, ellos vendieron la casa, nos vinimos para acá, para Villavicencio. Repito, a 2 horas donde vivíamos antes, casi. Ellos compraron una casa. En esa casa que ellos compraron, la compraron con un negocio, tipo tienda, supermercado. Y ahí yo llegué, ese tiempo yo no pude estudiar ahí para allá, porque antiguamente no era como hoy en día que si alguien se va para otro lado puede pedir traslado para otro colegio, otra escuela, no. En aquel entonces no se podía hacer eso. Eh, si una persona sacaba a un niño a estudiar de la escuela de ese año, se quedaba sin estudiar. Entonces, al no poder yo seguir estudiando, yo sabía que al yo trasladarme de ciudad, mi estudio iba a quedar parado ahí. Entonces, al trasladarnos para la nueva casa que la compraron con negocio y todo, a mí me tocó ponerme a trabajar con mi mamá, ayudarle en el negocio, el supermercado. A veces me iba con ella a la plaza, 2, 3 de la mañana. Eh, Estaba acostumbrada porque yo cuando recién me fui ahí con mi mamá Casillas que trabajaba con mi abuela, los horarios que nos tocaba trabajar era de despertarnos tipo 1, 2, 3 de la mañana para irnos para la plaza y coger puesto. Entonces yo ya estaba pues acostumbrada a trabajar. Le ayudé a mi mamá ahí en ese negocio, me iba con ella a la plaza a traer las verduras, las frutas, cuando se podía. Otras veces yo me quedaba, pero casi siempre era a mí la que me tocaba ir con ella o ella me mandaba sola a mí. Entonces, al siguiente año, y así seguí, y también viendo violencia intrafamiliar ahí, en esa nueva vivienda, en esa nueva ciudad. Miraba mucha violencia intrafamiliar. Repito que yo en aquel entonces pensé que eran solo peleas, pero hoy en día que soy una adulta y que conozco, sé que era violencia intrafamiliar. Entonces, el siguiente año no pude estudiar, no sé, mi mamá se demoró en buscarme escuela para poder yo terminar mi quinto de primaria y tocó esperar hasta el siguiente año y yo ya no quería estudiar porque yo decía que yo ya estaba muy grande, yo tenía una edad de 13, 14 años para yo estar estudiando o terminar un quinto o hacer nuevamente un quinto, pero de yo ver las niñas
de cómo estudiaban, que se iban por la mañana a estudiar con su uniforme. Yo me dio ilusión otra vez estudiar, y fue así como yo le dije a mi mamá que necesitaba el siguiente año que buscara la escuela para yo terminar mi quinto de primaria, y fue así como ingresé a estudiar. Ya casi iba a cumplir los 15 años cuando yo estaba en quinto de primaria. Fui una de las mejores estudiantes, me felicitaban. Yo recuerdo que yo le ayudaba a la profesora a ahorrar el tablero. Yo era muy acomedida, me gustaba, me encantaba estudiar. Yo le ayudaba ya a recoger cuadernos, le ayudaba a pasar, mejor dicho, yo quería ser como la profesora. Entonces yo me hacía querer de los profesores y terminé mi quinto año de escolaridad y quería seguir el bachillerato, pero empezaron las carencias económicas en mi casa, con mi mamá, con mi padrastro. Los problemas entre ellos se incrementaron, tanto así que no hubo la oportunidad de yo estudiar. Yo no sabía hacer ningún arte más que trabajar en lo que saliera. Conseguía trabajos por ahí en restaurantes y trabajaba como mesera o trabajaba de ayudante en las cocinas, en eso, en lo que en casas de familia. Pero pues yo no me amañaba en esos trabajos. Otras veces ellos no se amañaban conmigo. Porque por ejemplo cuando trabajaba en restaurantes como mesera, como yo era muy ágil y muy bonita, yo era inocente y me daban propinas, y yo me ponía a mostrarle a mi jefe, a mis compañeros, que toda la cantidad de plata que me daban de monedas y eso, y pues tal vez eso generaba envidia. Hoy en día sé que es así, y me desean después que yo no volviera, que yo estaba despedida de los trabajos. Entonces eh, yo no sabía ningún arte y yo quería estudiar. No encontré un familiar, una oportunidad de alguien que me dijera qué quiere estudiar, yo le ayudo económicamente. Me conocí con una persona que era patrullero de la policía, y él quería ayudarme a que yo estudiara la carrera, pero pues a la final no se pudo, porque pues yo le vi las intenciones de él, que yo desde pequeña, a esa edad de 15 años, yo ya sentía cosas de personas y no me dio confianza, o Dios mismo la quitó de mi lado a la persona y no pudo él ayudarme, ni yo tampoco pude entrar a estudiar mi carrera militar. Eh, Ningún familiar me ayudó, nadie tenía la capacidad económica para decirme, venga, le ayudo. Nadie. Entonces, pues, y yo viendo todos esos problemas y toda esa violencia intrafamiliar, que mi mamá vivía con mi padrastro en la casa, y que yo no le vi a ella interés ni amor por mí, de ser esa madre, de decir, de empuje, de que yo me voy a sacrificar por ella, la voy a ayudarla para que ella estudie. Ella no, el único, tal vez pobrecita mi mamá, hoy en día entiendo y puede ser así, que todo influye en la vida con los hijos. Primero ella estudió en un internado, ella también fue separada de su familia, de su madre, porque ella estudió en un internado por allá lejos de la casa de ellos, eh, donde solamente salían por allá 2 veces al año a ver las familias y volvían a esos lugares internos a estudiar y a vivir. Yo creo que eso influyó también en mi mamá ser así como tan dura, como tan rígida. Entonces, pues mi mamá cuando salió de esos internados trabajó, y luego fue donde consiguió la pareja con la que vivió toda la vida. Entonces mi mamá no fue de esas personas que le daba ánimo, o tenía como un plan, como un sueño para mí, como normalmente los padres los tienen con los hijos. Ella no, ella el único sueño que tenía para mí era que yo me fuera de la casa, que me consiguiera un marido. Siempre me lo decía, ¿usted por qué no consigue un marido y se va, haga vida con él? Ya imagínense, yo a esa edad y yo escuchar a mi madre decirme eso, para mí era duro, era traumático.
Yo me iba por allá al parque, yo lloraba y yo le decía a Dios que yo quería, sin saber que Dios me escuchaba, yo oraba o ya le pedía así, yo decía, Dios mío, ¿dónde está? Yo quiero estudiar, pero pues nunca hubo la oportunidad ni la capacidad económica para yo entrar a un bachillerato y terminar mi bachillerato y hacer una carrera como tal, no. Entonces, debido a tanta violencia intrafamiliar que yo miraba con mi mamá, con mi padrastro, y viendo tanta cosa que ya no había ni con qué comer, y también el hogar de mi mamá se desbarató, se destruyó, eh, porque la pareja con la que ella vivió tantos años, tanto tiempo, eh, pues desafortunadamente se consiguió otra pareja, un amante, y se fue de la casa y dejó a mi mamá. O sea, el señor estaba allá acá hasta que lo último no pudieron vivir más y mi mamá le tuvo que decir a él, o él mismo sacó su ropa y se fue. Y dejó a mi mamá abandonada con mis hermanos pequeños a cargo de todo. Ya en ese tiempo mi mamá no tenía la tienda, no tenía el supermercado porque pues no lo supo administrar. eh, no sé, pues como él tampoco daba ingresos para ahí, me imagino que daba poco y ella le tocaba sacar de ahí para todo, para estudio de los muchachos, ropa y todo. Y también ella fiaba mucho, entonces pues el supermercado se fue a la quiebra y entró una ruina a la casa de mi mamá con todos, que habían días que no había para comer, y este hombre aparecía cuando quería y traía a la casa lo que quería de mercado, no traía carne, traía huesos pelados, lo que él quisiera, y eso mantenía a mi mamá en más conflictos con ese señor. Yo todo ese desespero de ver todo eso, de esa violencia intrafamiliar, de ver de que yo no estaba haciendo nada, de que yo ningún trabajo podía estar, por lo que les cuento. Unas veces no me amañaba, otras veces me echaban porque me miraban que yo cogía buenas propinas. Pues ahí fue donde eh, conocí al que fue mi esposo. Eh, Tuve un novio que tenía plata, era familiar de unos vecinos enseguida, era de Boyacá, y éramos vecinos de tiempos, y yo tuve una relación con él, nos cuadramos, pero era un noviazgo pues sano, era como amigos, porque primero él no vivía acá en Villavicencio, él vivía en Boyacá y él venía de allá de Boyacá venía acá a Villavicencio por ahí cada 3 meses, cada 4 meses, y cuando él venía, eh, o sea, nosotros nos cuadramos y él se fue, y él de una vez habló con mi mamá que él quería algo serio conmigo, que él se quería casar y que él se iba unos 4 meses o 5 y que él volvía para casarse conmigo. Yo pues sí acepté porque pues aunque él era ya un señor de edad, yo me parecía simpático y vi como una solución a mis problemas, porque él me había dicho, yo todo lo que tengo, la finca y todo, pues va a ser para usted también. Entonces tal vez pienso hoy en día que yo también vi como una solución a mis problemas económicos, y tal vez yo decía, yo a través de este señor yo puedo estudiar, puedo ser alguien. Pero resulta de que cuando él se fue y dijo que él iba a volver, en esos 5 meses que él volvía, que yo lo esperara. Antiguamente no habían que teléfonos celulares, que para chatear o para hablar, no. Antiguamente era puras a través de cartas, telegramas, con correo. O cuando un familiar de los que estaban ahí al pie de la vivienda de mi mamá iba por allá y traía noticias. Pero resulta de que no pasaron los 5 meses, y cuando él volvió yo ya no estaba con él, porque ahí fue donde
me conocí con el hombre que Dios utilizó para conocerlo a él. Yo tenía a mi mejor amiga en la misma cuadra, en el mismo sector donde vivíamos con mi mamá, como a la tercera, cuarta casa. Donde ella vivía, mi mejor amiga, ella vivía en una casa de 2 pisos y en el primer piso un día llegaron, la desocuparon porque ahí la arrendaban, ese apartamento, esa casa. Era 2 pisos. Mi amiga, mi mejor amiga, vivía en el segundo piso y en el primer piso desocuparon esa casa y habían unos daños. Entonces el dueño consiguió unos obreros, unos maestros de construcción y ahí fue donde yo conocí al que fue mi esposo, el padre de mis hijos. ¿Cómo lo conocí? Pues mi mejor amiga me contaba que habían venido ahí tres obreros y que estaban simpáticos, me decía ella. Entonces, como pues vivíamos cerquita, ella me dijo a mí que fuera para que yo los viera. Yo me la pasaba donde ella y pues ella donde mí, pero más que todo yo iba donde ella. Y entonces pues yo a ver a los supuestos maestros, eran jóvenes chinos de construcción, pues yo me iba para allá a mirar y a echarle el ojo, como se dice, a ver qué era lo simpático que decía mi mejor amiga. Entre los muchachos que miré, todavía no había visto al que fue mi esposo, el papá de mis hijos, pero sí miré a otro que era el hermano de él y pues a mí me pareció simpático. Y mi amiga ya se hablaba con alguno de ellos. Pero resulta que cuando un día me dice mi mejor amiga, China, quiere que le diga una cosa, el que a usted le pareció simpático tiene mujer y tiene un niño como de 1 año. Cuando ella me dijo así, yo enseguida me desanimé y dije, no, yo ahí no me quiero meter, si tiene mujer no, yo voy a respetar eso ahí, yo en eso no me meto. Entonces dejamos así y a los días que pasaron mi amiga me dice que él tenía más hermanos y que estaban viniendo ahí a ayudarle a él. Y ella se empezó a hacer amiga de ellos y entre ellos estaba el padre de mis hijos, el que fue mi esposo por más de 20 años. Entonces resulta ahí que mi amiga me dijo, cuando ella me dijo que el otro tenía mujer, hijo, yo me desencanté y cuando ella me hablaba de maestros allá de obra, yo no le ponía cuidado, yo solo me daba risa. Cuando empecé yo a ir a donde ella y pues a veces nos íbamos en la tarde y nos sentamos en la casa de ella afuera o yo a veces adentro, cuando me dice mi amiga, mi mejor amiga, que entre los maestros hay uno que le gustaba a ella. Y entonces yo normal, yo sí, ay, qué bueno. Entonces ella me lo presentó un día. Él se presentó y todo. Bueno, yo normal porque a mí no me gustaba él. Me pareció simpático, pero no me gustó. No me gustaba. Entonces mi amiga se empezó a ilusionar con él. Cuando un día me dijo mi amiga toda desanimada que él empezó, que yo como que le gustaba. Y yo le dije, yo no, ¿por qué? Dijo, porque él me pregunta mucho por usted, cosas de usted, me decía ella. Entonces resulta de que a mí me daba risa. Yo, no, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa? Yo le decía, y ella decía eso. Entonces un día ella me dijo, ¿usted quiere salir de dudas de que a usted le gustas a él? Y yo le dije, ¿qué va a hacer? Entonces digo, vamos a hacer lo siguiente. Usted va a venir a mi casa. Ellos vivían cerquita donde nosotros. Entonces ellos ¿qué hacían? Se iban, se bañaban y se estaban allá los que no tenían ningún interés de volver a la obra, pero al que fue el papá de mis hijos, mi marido, mi esposo, él iba y se bañaba, se cambiaba y volvía ahí en la noche a hablar con nosotras. Entonces ella le había dicho a él que si esa noche iba a venir, él dijo que sí. Entonces mi amiga hizo un plan y me dijo que me fuera para la casa de ella una media hora antes de que él llegara y que me estuviera detrás de la puerta de la casa de ella para ella interrogarlo, para ella preguntarle por mí y que íbamos a salir de dudas. Y yo con nervio lo hice, yo ahí está China y sí, acepté la propuesta de ella, fui media hora antes, me estuve detrás de la puerta de la casa de ella y ¿qué?
Y entonces llegó él, que fue mi esposo, el papá de mis hijos, y se sentaron afuera y empezaron a tener una conversación normal cuando mi amiga empieza a preguntarle por mí. Y él empieza a decirle que sí, que yo le gustaba mucho, que él estaba tragado de mí, enamorado de mí, y yo detrás de esa puerta escuchando todo. Entonces, eh, cuando eso pasó, mi amiga entró, hizo que iba a entrar a sacar algo y me hizo señas de que yo saliera. Entonces yo le dije, pero si a usted le gusta, ¿qué hacemos? Dijo, no, yo tranquila, no vamos a pelear por eso, ni más faltaba. Usted ya escuchó, él le gusta a usted, yo pues ahí no me meto, yo me hago a un lado. Y yo le dije, ¿en serio? Dijo, sí, eso no hay problema. Y ella era una excelente amiga. Entonces yo salí y primero salió mi amiga y luego salí yo cuando él se sorprendió de que yo estaba ahí. Entonces él no sabía qué hacer, él me miraba a mí, la miraba a ella como diciéndole a ella, ¿usted qué hizo? ¿Por qué no me dijo que ella estaba acá? Bueno, pasó un momento cuando mi amiga nos dejó solos y pues yo bien frentera que sí he sido, yo le dije, con que yo le gusto, ¿no? Entonces él llegó y dijo, pues sí. Entonces llegó y yo le dije, ¿y por qué usted no me había dicho nada? Entonces él me dijo, porque usted dijo que usted no quería saber nada de cristianismo ni nada. ¿Y por qué dijo él esto? Porque resulta que cuando yo lo conocí a él me dijo que toda la familia de él era cristiana, pero que él no, que él iba por allá una vez que otra a acompañarlos a ellos, pero que no, que él tomaba, que él bailaba, que él era normal. Y pues a mí me gustó eso y no le vi problema, sin saber que años más tarde eso me iba a causar grandes lágrimas, el no haber sabido con qué persona me iba a meter, porque esa persona que me gustó tanto, que me enamoró, sus detalles, su forma de ser, todo, años más tarde se iba a convertir en mi más grave y fea pesadilla. Entonces, cuando él me dijo que la familia era cristiana y que él no, que yo no sé qué, eso me gustó. Y entonces él me dijo, ¿y yo le gusto a usted? Yo le dije, pues sí, usted también me gusta. Pues lo único es lo del cristianismo, pero porque yo no me gustaba el cristianismo, yo lo odiaba. O sea, era repelente a eso porque en la misma cuadra sector donde yo vivía con mi madre, habían varias familias como dos, tres familias que decían ser cristianos y nosotros adolescentes salíamos ahí en las tardecitas o a veces en las noches o los sábados en la tarde a jugar balón con los niños de ahí, con los jóvenes, los chicos de ese sector, cosas de chinos. Y cuando el balón con el que nosotros jugábamos se iba a una vivienda de esas de los supuestos cristianos, ellos no nos entregaban los balones. Lo entregaban al otro día o el día que ellos quisieran y los entregaban rotos, los partían y nos lo tiraban a la calle. Y yo me acuerdo que yo me iba y me enfrentaba con esos supuestos cristianos y yo les decía, ¿a usted no les da pena quitarles un balón a los niños, a nosotros que estamos jugando, señor? Nosotros no le estamos haciendo nada. Simplemente ellos se molestaban, era que porque el balón pegaba a las ventanas de ellos o a la puerta y les fastidiaba el ruido. Entonces yo me enfrentaba con ellos, yo les decía, ¿a usted no les da pena? Entréguenos el balón. Y ellos no nos lo entregaban y discutían con nosotros y yo siempre les sacaba el cuento, y usted, y que es que evangélicos, yo les decía así, evangélicos, y quitándole los balones a los niños, haciéndole males. No, qué pena, yo les decía de todo. Entonces yo por eso yo era repelente y nada que ver con el cristianismo. Cuando yo lo conocí a él, al papá de mis hijos, al esposo que fue él después, pues cuando él me dijo que su familia era cristiana, también y entre comillas, porque más tarde me di cuenta que la familia de él era igual a los otros que yo había conocido o peores. Entonces, pues cuando él me dijo que ellos sí eran cristianos, pero que él no, que él tomaba, que él bailaba y que él de vez en cuando iba a la iglesia por darle gusto a sus papás, pues yo lo acepté y entonces yo dije, pues siendo así no hay ningún impedimento de que nosotros nos cuadremos, porque en aquel tiempo se escuchaba la palabra era cuadre. Entonces,
él dijo, pues si usted no le ve inconveniente a eso, pues entonces cuadrémonos, y me pidió el cuadre, que fuéramos novios, y ese mismo día él y yo nos hicimos novios y tuvimos una relación de 7 meses. En el transcurso de esos 7 meses, él me fue presentando su núcleo de amigos de ahí del sector. Yo le presenté a mi mamá. Recuerdo que él, cuando yo le dije que él tenía que conocer a mi mamá y que yo se la iba a presentar, él le daba mucho temor porque mi mamá en la cuadra no se hablaba con nadie. Ella tuvo tienda, pero ella atendía seria, y más que todo me dejaba ver a mí atendiendo ahí por ratos, pero ella con los vecinos en su tienda, en su supermercado que tuvo, ella atendía seria, ella no se reía con nadie. Entonces más de uno le tenía miedo, o sí, porque ellos siempre me decían, es que su mamá es brava, pero no, mi mamá era seria. Entonces yo le dije, bueno, usted se cuadró conmigo, toca que conozca a mi mamá, se la va a presentar. Y él, no, que qué miedo, que qué miedo. Y yo lo cogí cortico, le dije, ningún miedo. Se llegó el día en que tenía que presentarle a mi mamá, y yo me acuerdo que él por allá se tomó unas cervezas y llegó a la casa donde yo estaba a presentarle a conocer a mi mamá tomado. Y a mí me dio pena, le dije, ¿usted por qué viene tomado? No borracho, pero sí venía con... Y entonces me dijo, no, es que me tocó tomarme una cerveza. Y yo le dije, ¿por qué? Dijo, porque para conocer a su mamá. Bueno, eso fue rapidito. Yo le había avisado a mi mamá que hoy se lo iba a presentar, un ejemplo. Yo le dije, mamá, tal día le voy a presentar al novio que tengo. Y mi mamá, listo, que sí. Llegó él, se los presenté y nada más, pues saludo. Mi mamá le puso las reglas, que yo no podía salir sola, que las salidas a algún lado eran hasta las 10 de la noche, mejor dicho, que no se permitían cosas, salidas a más tarde, ni nada, y que las visitas eran ahí en la casa. Yo no me podía ir por allá, que irme a encontrar con él a otro lado, no. Pues a mi mamá la criaron, como ella fue criada y estudiaba en un internado, pues allá les marcan mucho eso de la disciplina y valores. Y así mismo pues mi mamá me los inculcó a mí, y me los inculcó a mí y pues así tocó tener la relación con él. Entonces, bajo todas las reglas y restricciones de mi mamá, eh, tuvimos una relación, repito, de 7 meses. Me fue presentando a su núcleo social de amigos cerquita, y él, cuando llegó la noticia a la casa de que tenía novia, de, de entrada no me aceptaban. No sé, yo solo podía ir a la casa de él al principio, solo podía ir a la casa de él y hasta la esquina, o él me decía a mí, llegue a la casa y me pregunta y yo salgo y nos vamos. Y nos íbamos para dónde, para una tienda que quedaba cerca de la casa donde íbamos a tomar gaseosa y a comer papas. O nos íbamos para un parque que había ahí cerca de la casa, y no podía ir al parque sola, me tocaba que pasar por mi casa y decirle a mi mamá que me dejara ir, llevar a uno de mis hermanitos pequeños para que me acompañara, porque sola no me dejaban estar con él. Y si íbamos a una discoteca que había cerca de la casa, él tenía que ir por mí tipo 7 de la noche y devolverme a traer a la casa a 10 de la noche. Y si yo me pasaba esa hora, yo sabía que iba a tener un problema con mi mamá, que me iba a pegar. Y pues yo no quería eso, porque yo le tenía a mi mamá temor. Entonces yo no me podía arriesgar, porque aparte de eso mi mamá me iba a golpear. Entonces, eh, en ese sector donde vivíamos y donde él vivía, él tuvo novias. Yo recuerdo que él tuvo una novia que se iba a vivir con ella antes de conocerme a mí, y esa novia que tenía, esa mujer, tenía hijos. Y ese estaba a punto de irse a vivir con esa mujer y con esos hijos antes de conocerme a mí, cosa que tampoco la familia de él aceptaba. Entonces también había tenido otras novias por ahí, y cuando ellos se dieron de cuenta de que yo iba cerca de la casa, o que yo iba a la casa de él a preguntarlo,
todas esas mujeres a mí me cogieron rabia y empezaron a contarle a la familia de mi esposo cosas que no eran de mí, cosas que no eran ciertas. Y esa familia de él, de que fue mi esposo, pues obvio, le iban a creer a ellos, vecinos de muchos años que se hablaban con las mamás de esas muchachas, tenían que creerle a ellos y no a mí, que apenas iba a llegar a la vida de ellos y de su hijo. Entonces, todas esas parejas que o novias que tuvo mi marido por ese sector, al ver que él tenía una relación conmigo, me cogieron mucha rabia. Y yo me eché muchas enemigas, me eché toda esa gente de enemigas por eso. Me echaban vainas, me decían cosas, pero pues yo no le paraba bolas a eso. Y esas mismas personas le llevaban cuentos a mis suegros, a la familia de él, de mi esposo, cosas de mí mintiendo. Y pues repito, ellos tenían que creerle a ellos que los conocían años y no me iban a creer a mí, que apenas estaba llegando a la vida de su hijo. Entonces mi marido les aclaraba a ellos los chismes que decían ellas, pero ellos nunca quisieron creer. Ellos siempre le creyeron fue a esas personas, a las mamás de esas muchachas, de esas novias que él tuvo. A mí no me iban a creer. Entonces, después de 7 meses vimos que queríamos estar juntos, que queríamos casarnos, porque mi mamá me sembró esos valores de que tenía que, o me había dicho eso, que me fuera con alguien, pero que yo me casara. Y pues ella me decía, ¿usted por qué no consigue a alguien, se casa y se va? Siempre me decía eso. Entonces yo quería darle ese gusto a ella. Entonces decidimos que queríamos estar juntos y que queríamos casar. Yo le dije, pues tenemos que casarnos, y él me propuso matrimonio, casémonos. Y empezamos, como yo era de la religión católica, fuimos por todas las iglesias católicas de Villavicencio. Hablamos con todos los sacerdotes de Villavicencio para que nos casaran, pero por mi edad ningún sacerdote lo iba a hacer, porque yo no tenía ni 16 años para casarme. Él sí tenía la edad requerida, pero yo no. Entonces no nos casaron. Entonces decidimos que nos íbamos a ir a vivir juntos, pero la plata no nos alcanzaba. Entonces, en ese tiempo llegó un tío mío que estaba por allá trabajando lejos, por allá en un campo, en una llanura, en una vereda, y él por allá consiguió mujer y se vino acá a la ciudad. Y entonces en esos días él estaba buscando también un lugar donde vivir, y pues como nosotros nos íbamos a ir a vivir juntos y escuchó que la plata no nos alcanzaba, entonces él nos propuso que consiguiéramos un apartamento y que tuviera 2 habitaciones, una para él y una para nosotros, y que nos compartiéramos apartamento. Y efectivamente así lo hicimos. Se consiguió un apartamento, se pagó el arriendo, yo me fui en una habitación con mi esposo y él se fue con su esposa, y ahí duré viviendo con él como 1 o 3 meses. Entonces, cuando yo me fui, cuando en la familia de él supieron de que nosotros estábamos buscando sacerdote, iglesia para casarnos, pues ellos se opusieron al principio, porque pues que no, que él tenía que casarse por lo cristiano, pero pues al ver de que mi esposo estaba tan decidido, al fin aceptaron, no dijeron nada. Entonces fue hasta donde ahí él me presentó a la familia, a la mamá, al papá y a algunas hermanas, y pues entre ellos se regó el cuento de que él tenía novio y que se iba a casar, y ahí fue donde lo fui conociendo poco a poco. Al no casarnos y dar la noticia allá donde ellos de que nos íbamos a ir a vivir juntos, pues no les quedó más remedio que aceptarlo. Entonces, después de yo estar viviendo con el tío casi 3 meses, entonces en la casa de mi suegro adecuaron un lugar, porque donde él vive o vivía es un lugar muy grande, y adecuaron un lugar y lo hicieron apartamento. Entonces mi suegro iba a arrendar ese lugar. Al saber mi esposo que él iba a arrendar ese lugar, pues le dijo a él que por qué no se lo dejaba a él y que le cobrara arriendo y él se lo pagaba. Y así hizo mi suegro, y nos trasladamos para allá a vivir con ellos a ese apartamento. Al yo estar allá viviendo con él,
el hombre que yo lo admiraba tanto, el del cual me había enamorado, eh, me empezó yo me empecé a decepcionar de él, porque él empezó a quererse tener o tomar una vida de soltero. Él me dejaba en ese apartamento los fines de semana y se iba a tomar con las amigas, con los amigos, y llegaba a la madrugada o al otro día y se gastaba la plata. Algunas veces se gastaba todo, otras veces se gastaba la mitad de la plata y empezamos a tener problemas. Aparte de eso, esas mujeres que fueron novias de él, yo pasaba por ahí, eso me echaban vainas, me decían cosas, se me enfrentaban, iban y lo buscaban donde él y lo sacaban que para que fueran a bailar, a tomar. Recuerdo que una vez una de ellas fue a la casa donde vivíamos, al apartamento, y lo sacó y se lo llevó para su casa con el cuento de que si le podía dañar una escoba, que el palo se le había dañado. Y yo era muy ingenua y yo dejaba que se lo llevaran por allá. Pero pues yo desperté, digo yo, y me di cuenta de que eso no podía continuar así. Y recuerdo que esa vez yo me fui hasta la casa de la supuesta amiga porque vi que se estaba demorando él mucho y pues allá se armó un problema. Entonces, todas esas cosas yo se las comentaba a la familia de él, a mis suegros, y yo no tenía apoyo de ellos. Ellos no me apoyaban a mí, no me creían a mí. Ellos siempre le daban la razón a las exnovias que él tuvo por ese sector. Y pues hoy en día entiendo que obvio, aunque ellas ya no eran novias de él, pues las mamás y las familias seguían siendo amigos de mis suegros y de parte de la familia y se seguían hablando, pues obvio, ellas le iban a contar a ellos su versión y que como los conocían de años, pues obvio que mis suegros y parte de esa familia le iban a creer a ellos y no a mí. Nunca tuve el apoyo de mis suegros ni de parte de esa familia, tampoco me creían, por el contrario, yo en ese apartamento sufrí todo tipo de agresión verbal de parte de ellos, no de todos, pero sí de parte de esa familia. Y yo al ver eso, al ver de que mi marido se quería dar la vida de soltero, de que tomaba mucho, a veces él se ponía a tomar con amigos frente al lugar donde yo vivía con él. Todo eso empezó a mí a decepcionarme y, y yo empecé a tener, y al yo reclamarle eso a él me agredía a mí, yo empecé a sufrir todo tipo de agresión verbal, de agresión económica y agresión física, porque recuerdo que él una vez, yo de reclamarle y de cansada de decirle que yo no tenía por qué soportar eso, que se la pasara de tomando borracho, que gastara la plata, él, él, él me golpeó y yo era una niña, entonces yo pensaba que todo eso era normal porque como yo lo viví de cuando yo vivía con mi mamá en su hogar, yo era normal y yo aguanté eso, permití eso, hasta que yo vi que él no iba a dejar de tomar, que él no me iba a dar mi valor, que él no me iba a defender, sino por el contrario, él iba a seguir haciendo lo mismo. Entonces me hablé con mi mamá, le conté la situación y me devolví donde ella con mi ropa y abandoné a este hombre. No llevábamos ni 3 meses viviendo juntos cuando ya todo, yo ya me había decepcionado de él. Me había decepcionado, mas no lo había dejado de amar. Y bien dice la palabra de Dios que el amor cubrirá todas las faltas. Y aunque yo no era cristiana, pues lo amaba y lo perdoné. Entonces me fui y me fui donde mi mamá, pero él toda la noche iba donde mí, o día por medio, a visitarme, a hablar conmigo, a tratar de convencerme, a hablar con mi mamá para que me convenciera que yo volviera a esa casa. Yo no iba a volver con ese hombre porque yo dije, no, si esto es el principio, ¿cómo será el final? Pero repito, yo estaba enamorada de él, yo lo amaba, entonces creí en las promesas de él, en su supuesto cambio y pues sí, algunas cosas sí cambiaron, pero otras desafortunadamente no. Entonces eh, de, me dejé convencer de él
Pero antes de eso me di con la noticia de que estaba embarazada y que estaba esperando mi primer hijo, y pues ya tocaba que sentar cabeza, ser responsables con ese hijo, con ese embarazo, y me devolví nuevamente a vivir con él al apartamento donde sus padres, lo cual fue una pésima idea, porque al yo llegar allá y dar la noticia, o él, de que yo estaba embarazada, la mayoría de esa familia me negó mi hijo. Dijo que mi hijo no era de él, le metían cizaña a él, de que abriera los ojos, de que ese hijo no era de él, que ese hijo era de supuesto tío con el que yo había vivido anteriormente, y mi hijo se lo achacaron, por decir así, al tío materno con el cual yo me fui a vivir empezando la relación. Eh, para mí esto fue muy doloroso, hubieron muchos problemas porque pues mi marido sabía la verdad y él, tratando de defenderme, se enfrentaba con ellos. Eh, yo también me enfrentaba con ellos se metían conmigo. Mejor dicho, manteníamos en guerra, en peleas, parte de esa familia conmigo, yo con ellos, Julio con ellos con nosotros. Y aparte de eso, esas novias que él tuvo tampoco me dejaban en paz, seguían metiéndose en mi relación, y mi embarazo iba creciendo, y mi corazón por primera vez en mi vida empezaba a experimentar lo que fue el odio y el rencor. A tan solo 16 añitos yo ya odiaba a personas grandes por todo lo que me hicieron. Entonces yo le dije a él, tenemos que irnos de acá. Empezamos a buscar un lugar, pero no encontramos, y se nos llegó el día del parto en este apartamento. Y qué coincidencia, una de las personas que tanto daño me hizo, ese día me acompañó en mi parto. Mi parto fue en la casa con una enfermera partera, y una de las personas, repito, que me hizo tanto daño, que me negó a mi bebé, estuvo en mi parto. Pues a la final yo se lo permití, porque pues solo estaba mi marido y yo, y salimos del parto, y de ahí para allá yo no le dejé ver mi niño a ninguno de ellos, porque yo tenía odio y rencor contra ellos. Y yo dije, así como me negaron mi hijo y dijeron que mi hijo era de un familiar, jamás lo van a ver, jamás lo van a conocer. Y ellos la mayoría llegaba allá y me golpeaba la puerta para que yo les dejara conocer el niño, que los dejara ver y verme a mí, visitarme a mí. Yo no se los permitía a nadie se lo permitía. Ellos vinieron a conocer el niño, algunos de ellos cuando Julio lo sacaba, o sea mi esposo lo sacaba, que el niño le diera el sol en las mañanitas, que estaba él ahí en la casa los fines de semana. Eso era lo que ellos podían verlo. De resto yo no se los dejaba ver. Ellos no tenían acceso al niño, no lo podían tocar, no, ni llevarme nada a mí ni nada a él. Ellos me mandaban cosas y yo se los devolvía, absolutamente nada. Yo les permitía a ellos, ni conmigo ni con mi bebé. No había cumplido la dieta, la recuperación del parto, y conseguimos un lugar para donde irnos y nos fuimos. Me fui con un corazón lleno de odio y de rencor con todos ellos, y más con el Dios de ellos, que hoy en día que conozco de Dios, pues sé que, porque en mi ignorancia yo creía que había muchísimos dioses, pero no, solo sé, hoy en día que yo conozco de Dios, sé que hay un solo Dios, que los demás dioses son ideas de personas que se han mentalizado en creer en cosas que ni ven, ni oyen, ni hacen nada. Hoy en día que conozco de Dios, sé que yo odiaba al único Dios verdadero, al único Dios que hay real, pero que a través del testimonio de ellos y de muchas personas más me hicieron odiarlo sin querer, me hicieron rechazarlo. Eh, entonces me fui, y pasó año y medio, y ellos no volvieron a saber nada de nosotros, ni de mi hijo, ni yo de ellos, hasta que un día una familiar de ellos, una hermana de mi marido, me encontró, y que quería buscar, quería ver el niño, quería conocerlo. Yo se lo permití. Me recuerdo tanto que eso fue para una Navidad de noche. Ella llegó allá donde yo estaba, y entonces ella trajo otros dos hermanos menores para que miraran el niño, y ella me decía que le dejara ver el niño, que se lo dejara llevar a la casa de todos ellos, que ellos querían conocer el niño. El niño ya caminaba, el niño ya iba a completar 2 años.
y yo les dije que no. Yo enseguida, a mí me nombraban eso, para mí eran como echarle sal a una herida. Yo les decía que no, que nunca ellos nunca iban a conocer a mi hijo. Entonces, eh, de ahí me trasladé a otro lugar de vivienda, pasaron unos meses y un día mi esposo tuvo que trabajar con uno de sus hermanos. No sé ellos cómo no sé ellos cómo se encontraron, no sé. Lo cierto fue que eh, mi esposo se iba a ir a trabajar con uno de sus hermanos y él tenía moto, mi cuñado. Y cuando mi esposo me dijo que iba a trabajar con él, yo lo primero que le dije, yo no quiero ver a ninguno de su familia acá, a nadie. Entonces él, para que yo no me enojara, él lo traía en la moto y lo dejaba que por ahí en la esquina, en la vuelta de la casa donde vivíamos. Y así sucesivamente, hasta que un día golpearon a mi puerta y fui a abrir a ver quién era, y era la esposa de mi cuñado. Y yo, ¿usted qué hace aquí? No, yo poco me hablaba con ella, pero Dios la utilizó a esta mujer antes de morir para, junto con su esposo, porque él también ya falleció, eh, para hacer un puente y llevarme a un lugar donde yo iba a conocer de Dios. Entonces ella dijo no, que ella pasaba por ahí, que me había visto y pues que me había visto que yo había entrado a esa casa y pues que quería saludarme y empezó a hablarme y pues entonces ella empezó repito, yo poco la iba con ella, pero yo le hablaba a ella y entonces ella empezó a venir y entonces me dijo que le dejara ver el niño. Como ya caminaba se salía y yo recuerdo que la casa donde yo iba tenía reja, entonces el niño caminaba y andaba, ella lo miró y ella me decía, ay, ese es el niño tan lindo que yo no sé qué, pero yo no le daba a ella explicaciones ni información de mi niño. Entonces ella empezó a venir de seguido y a traerme cosas y yo se las recibía como mercado y ropa así para el niño. Entonces esto, un día me dijo ella que si podía traer al marido para que conociera al niño, o sea, mi cuñado. Y yo le dije, pues la verdad es que yo no quiero ver a nadie, yo no quiero saber nada de esa familia. Pero resulta que un día ellos dos me llegaron de sorpresa a la casa, de noche, creo, iba a ser de noche. Me llegaron de sorpresa y entonces mi marido les abrió y los atendió ahí, en la sala. Entonces mi esposo hoy me dijo que le dejara ver el niño a ellos, que no, que yo que no. Entonces él me convenció, déjemelo ver, yo que no. Entonces yo salí sola y lo saludé y mi cuñado me dijo que el niño, que dónde estaba, que yo no sé qué, él todo amable ahí, como para que yo no lo rechazara, no le dijera cosas. Entonces yo fui, saqué el niño y se los dejé ver y mi cuñado lo cargó y él me venía a traer la información de que toda la familia quería conocer el niño, ver el niño, que se lo dejara ver, que yo tenía que perdonar, que yo no sé qué. Yo le dije nunca, jamás en la vida, jamás ellos los van a ver, nunca lo van a conocer. Yo no les voy a perdonar a ellos todo lo que ellos me hicieron a mí, todo, nunca lo voy a hacer. Entonces, mi cuñado me dijo que en el tiempo que ellos habían cambiado de iglesia y que ahora estaban yendo a otra iglesia y que si a mí no me gustaría que el pastor de esa iglesia que viniera y me visitara. Y yo le dije, no, yo no quiero nada, yo soy católica, yo no necesito nada de religiones de cristianos ahí, de nada. Entonces él me decía, no, es que no es para que usted se vuelva cristiana, es para que él venga y ore por usted, por el niño. Entonces cuando él me dijo así, yo le dije, déjeme, yo lo pienso. Yo le mando la razón con mi marido. Entonces así quedamos. Entonces yo lo pensé y pues a la final yo le dije a mi marido, le dije, dígale a su hermano que sí, que puede traer acá al pastor, que si quieren venir a orar por nosotros y por el niño que lo puede hacer, porque mi cuñado empezó y me dijo, ay, es que es bueno que él venga y ore por usted sin ningún compromiso, para que ore por el niño, para que le vaya bien, que no le va a pasar nada, que Dios lo guarde del peligro. Entonces por ahí se metió mi cuñado y por eso acepté. Pero resulta que los planes de Dios eran otros y Dios utilizó a estas dos bellas personas, a Doris Leal, Aníbal López, para que yo conociera a Dios. Hoy en día ellos no están vivos, ellos fallecieron
Ella murió a través de un accidente de avión, él murió de muerte natural, pero Dios los utilizó a ellos de una forma muy bonita para yo conocer al Señor Jesucristo. Entonces, bueno, yo acepté que viniera el supuesto pastor a orar por nosotros, pero resulta que cuando yo le mandé razón a él de que sí, nos pusimos de acuerdo el día, yo me alisté y yo pensé que iba a venir solamente mi cuñado, la esposa y el pastor, pero resulta que ya vinieron con mis suegros. Y cuando todos ellos vinieron, yo a nomás los miré a ellos, a mí se me hirvió la sangre, yo recordé todo lo que me habían hecho, era como si le hubieran echado 1 kilo de sal a mi corazón, yo me irrité, yo recordé, mejor dicho, y yo a nomás los vi a ellos, yo le dije a mi esposo, ellos qué hacen aquí, yo no los quiero ver a ellos, yo no quiero, dígale que se vayan. Yo me acuerdo que yo nomás los vi ahí en la sala eso y yo me entré al cuarto y mi esposo se fue tras mío y yo le decía eso a él y me decía, ellos solamente escúchelos, me decía. Ellos seguro vinieron a acompañar al pastor, le decía, no, es que yo en ningún momento, a mí me dijeron que ellos iban a venir y yo tampoco los quiero ver, dígale que se vayan, yo les decía eso. Entonces, bueno, a la final mi esposo me calmó y me dijo, hagamos algo, pues dejémoslos que ellos hablen y hagan la oración y se vayan, eso no demora nada. Cuando ellos me dijeron así, cuando mi esposo me dijo así, pues yo cedí. Yo le dije, listo, así se va a hacer. Que digan a qué vinieron y que ese señor, yo decía así, que ese señor haga la oración y se vaya. Resulta de que ese señor, ese famoso pastor, venía del llano y acaba de llegar a la ciudad de Villavicencio a fundar iglesia. Entonces así lo hicimos, yo salí, lo recibí a ellos y entonces yo ni me quería sentar donde ellos estaban sentados. Eh, Estaba en la sala mi cuñado, la esposa, mis suegros y el famoso pastor que, como les contaba, él hacía poco había llegado el llano acá a la ciudad de Villavicencio a fundar una iglesia, un pastor muy amado, muy paciente para ganar mi alma, Naldo Corero, pastor, cantor y de música llanera. Eh, Él tuvo mucha paciencia para ganar mi alma para Dios. Entonces cuando yo salí, ellos se presentaron o me presentaron al pastor y él con esa paciencia que pues que el motivo de la visita de ellos de una, él me dijo, pues era que ellos querían reconciliarme con mis suegros, ellos conmigo, yo con ellos, con toda la familia, y que yo les permitiera ver el bebé. Cuando el pastor me dijo eso, a mí se me llenó la sangre de sal, de odio y de rencor, y le dije que ellos nunca iban a conocer mi niño, nadie por allá. Yo antes le dije que lo conozcan acá y lo vean acá, porque yo nunca más los voy a dejar a volver a que ellos lo vean. Le dije yo, y en cuanto a usted, yo le decía al Señor, déjeme decirle que yo nunca voy a dejar mi religión católica por volverme a un cristianismo falso, malo. Yo les hablaba con mucho odio y con mucho rencor por todo lo que ellos me habían generado. Y este pastor amado con esa paciencia dijo que sí, que listo, que perfecto, que entonces le permitiéramos pues que solo hacer una oración, que para que Dios nos ayudara y nos cuidara y nos protegiera. Entonces, que nadie me estaba pidiendo a mí que dejara mi religión. Entonces dije, sí, yo nunca voy a dejar mi religión, yo nunca voy a dejar de ser cristiana por volverme a un cristianismo malo. Entonces, nosotros ahí en ese momento me decían que me sentara y yo no, yo parada a la defensiva. Y que me imagino hoy en día la incomodidad de mi esposo, viendo a sus padres, a su parte de familia ahí, humillados ante mí, para que yo les dejara ver el niño, para que una reconciliación en la cual yo no iba a ceder porque, repito, yo estaba muy herida. Entonces el pastor iba a empezar a hacer la oración y se paró. Separaron todos ellos, mis suegros, mi cuñado, su esposa, y antes de empezar la oración, mi suegra, mis suegros se me lanzaron y me abrazaron y me dijeron que los perdonara, y lloraban, y cogieron también a mi esposo, lo abrazaron
y me decían que los perdonara por todo lo que ellos me habían hecho, que ellos no sabían lo que les había pasado. Entonces yo les decía, si ustedes me están pidiendo perdón a mí para que yo me vuelva evangélica, nunca lo voy a hacer. Si ustedes quieren, pídanme perdón, pero jamás yo me voy a volver a esa religión de ustedes, porque es una religión falsa y mala. Entonces ellos seguían diciendo, él y el pastor y todos intervienen, no, nadie le está diciendo que se vuelva cristiana, nadie, solamente lo estamos haciendo. Entonces yo les decía, ¿y ustedes están haciendo todo eso solo por eso? Y entonces decían que sí. Bueno, listo, tranquilos, ya deja eso así. Pero yo volví y les decía, yo les perdono, pero dos cosas, ni yo me voy a volver evangélica, ni ustedes pueden llevarse en el niño a verlo, ni nada, cuando quieran y cuando ustedes quieran verlo me tienen que mandar razón, si yo quiero, yo les decía, si yo quiero les dejo ver el niño y si no, pues no, y ellos decían, sí, como usted diga, y empezaron a orar, y oraron por nosotros, el pastor Enaldo Forero oró por nosotros, dando gracias a Dios por todo lo que estaba pasando ahí, que por el perdón. Yo en ese momento, en esa ignorancia, no entendía nada. Hoy en día entiendo tantas cosas. Yo creo que la incomodidad de él, la incomodidad de los papás de mi esposo, de mis cuñados, de todo, pero pues Dios iba a seguir orando a través de ellos para yo conocerlo a él. Entonces ellos oraron por nosotros, el pastor oró también por los López, ahí oraron, y luego yo les brindé un café con un pan, no me acuerdo qué era, y se fueron. Entonces el pastor me dijo a mí, que le decía a Julio y a mí, que si a nosotros nos gustaría que él viniera a visitarnos, a orar por nosotros. Entonces él empezó a decir, o él comentaba que él había llegado hace poco y que había estaba fundando una iglesia y dio la dirección y entonces yo empecé a decir, ¿allá qué hacen? Entonces él me empezó a explicar, o todos ellos que oraban, que leían la Biblia y que cantaban. Entonces él me dijo que él tocaba la guitarra. Y yo le dije, ¿en serio? Y entonces a mí siempre me llamó la atención también la música. De hecho, yo me acuerdo que yo siempre quise también tocar un instrumento, entonces él me dijo, sí, yo toco la guitarra. Yo le dije, ay, yo cómo me gustaría aprender a tocar guitarra o piano. Entonces él me dijo, si usted quiere, yo le puedo venir a enseñar. Cuando él me dijo eso así, yo enseguida le dije que sí, yo me emocioné. Entonces me dijo, ¿y qué día le puedo venir para empezar a darle las clases? El pastor Enaldo. Entonces yo le dije, pues venga tal día. Pero resulta que cuando ellos se fueron, yo no había perdonado de verdad. Yo como que había hecho un perdón a medias. Entonces yo cuando él venía, yo como que me acordaba o pensaba que él era uno de mis enemigos, o que él era un aliado de los otros que me han hecho la maldad. Entonces cuando él venía, yo no le abría la puerta, yo sabía que él era y yo no le abría, yo por dentro me escondía, o a veces no lo recibía yo para que él se fuera. Entonces él tuvo tanta paciencia, él seguía viniendo y seguía viniendo, y ya él a veces venía era de noche, cuando ya estaba Julio, y obvio yo ya no me podía esconder ni nada. Entonces resulta que un día vinieron mis cuñados y dijeron que en la casa de un tío de mi esposo iban a hacer un almuerzo y que ellos nos habían mandado a invitar. Yo poco también con esa familia la iba. No porque me hubieran hecho algo, no, sino que yo era muy retirada de ellos, de la familia. Era la familia de don Efraín López. Entonces que allá iban a hacer un almuerzo y que nos habían mandado a invitar. Yo incluso le decía a mi esposo, pero si ellos que a mí poco me conocen, ¿para qué me invitan por allá? Vaya usted. Incluso ese domingo que decidimos ir, casi yo no voy porque justamente esa mañana nosotros nos levantamos y discutimos con Julio, peleamos, y yo en un momento le dije, yo ya no voy por allá, si quiere vaya usted solo. Pero a la final él me convenció y salimos yendo a ese almuerzo. Y allá en ese almuerzo que invitó don Efraín López con su familia, yo pensé que era solo de ellos, pero resulta de que allá llegó toda la familia de mi esposo, toda la familia llegó. Y yo, imagínense, recuerden que yo solamente había medio perdonado a mis suegros, pero el resto de familia, pues como no había ido ni nada, ni me han pedido perdón, yo, imagínense ustedes, el odio y el rencor que otra vez volvió y floreció en mí.
Al yo ver que toda esa gente y toda esa familia empezó a llegar a él, yo le dije a mi esposo, vámonos de acá. Y él dijo, no, ¿cómo nos vamos a ir de acá? Qué pena, hagamos una cosa, comámonos el almuerzo y nos vamos. Solo con esta condición me quedé ahí en esa casa, en esa familia. Entonces todos empezaban a mirar el niño, que a cogerlo, y yo toda reacia, que no lo cogieran, todo lo querían alzar, todo lo querían tocar, porque yo no, hasta ese día, después de casi 2 años, era que ellos lo miraban. Y que yo era muy reacia y que no, y que no. Entonces yo medio brava, medio contenta. También hicieron una oración y entonces el Señor, donde nos invitaron el almuerzo, don Efraín López, ellos ahí, su familia, bueno, él, su esposa, nos pidieron perdón, no sé, ellos lo hicieron, me pedían perdón a mí, que en nombre de la familia, y lloraban, y también el pastor estaba ahí, Enaldo Forero, hicieron una oración, y listo. Después de eso, entonces le dije yo a mi esposo, nos vamos ya, yo no quiero estar más acá. Cuando ese día, ese domingo, el pastor Enaldo tenía culto en la iglesia en la que él estaba. Creo que el culto era tipo 5 de la tarde, 4 o 5 de la tarde. Y nosotros ya nos íbamos a venir porque el compromiso de yo estarme ahí y aguantarme todas esas cosas y toda esa familia era eso. Vamos a almorzar y nos vamos. Y entonces el almuerzo estuvo tarde, y luego que la oración, y yo le decía a mi esposo, nos vamos ya, porque yo no quería estar ahí. Entonces se me acercó el pastor Enaldo Forero y me hizo la invitación a la iglesia. Y yo le dije que no, no pastor, es que yo no voy a cambiar mi religión, yo estoy aquí por un almuerzo. Yo no estoy aquí con el compromiso de volverme evangélica, yo le decía a ella y él siempre me respondía lo mismo. Yo no le estoy diciendo que se vuelva evangélica, camine y nos acompaña. Entonces yo empecé a interrogarlo a él, ¿y cuánto se demora eso? Y allá qué hacen, y allá yo no sé qué, y qué más hacen. Entonces él fue muy sabio y muy paciente. Él me dijo, no, eso no se demora sino como 1 hora. Pues vamos, y se está allá y conoce, dijo, al menos para que conozca dónde es la iglesia, dijo, y si no le gusta, pues usted no vuelve. Y él me convenció con esas palabras. Dijo, pero vamos y nos acompaña. Yo me acuerdo tanto que él me dijo eso. Si a usted no le gusta, pues al menos conoce de dónde es la iglesia y pues no vuelve. No pasa nada. Y acepté. Entonces yo le dije a él, yo hoy lo acompaño un ratico y me voy. Pero resulta que los planes de nuestro Señor Jesucristo para mi vida eran otros. Entonces, después de yo ser una mujer tan reacia al evangelio, que odiaba todo el cristianismo, que odiaba al Dios de ellos, hoy en día que conozco de Dios, sé que no hay más dioses, es uno, un solo Dios verdadero, único, real. Por culpa de otras personas, por la ignorancia, por no vivir en obediencia, sin ellos saberlos o mucha gente saber, eso impacta en la vida de otras personas. Por eso es que la palabra de Dios dice que nosotros somos cartas leídas ante el mundo, y tenemos que nosotros dar ejemplo de comportamiento, de amor, desde casa hacia afuera, para que los de afuera, si nosotros hablarles del amor de Cristo sin predicarles, ellos conozcan a Dios. A mí la gente, desafortunadamente, que en ese tiempo se llamaba evangélica, no me mostraban eso a mí, sino todo lo contrario. Yo rechacé mucho a Dios por, por toda esa situación. Entonces no quería saber nada de ello, yo estaba reacia, decía 100% que nunca iba a cambiar mi religión católica, pero repito, los planes de Dios hacia mí fueron de otra manera. A la final nos salimos yendo para la iglesia del pastor que nos invitó, Enaldo Forero, y toda esa familia. Y cuando yo me di cuenta que todos iban a ir para allá, casi que tampoco voy, porque yo le decía a mi marido, y todos ellos van a ir allá. Dijo, sí, sí, pero también Dios lo utilizó a él en esos momentos para decir, sí, pero es que ellos van un momentico y ellos no, ellos ahorita se van para otro lado y que no sé qué. Bueno, dicho, miles de problemas yo puse. Y yo hoy en día pienso que era el enemigo que ponía obstáculos para que yo no fuera, porque a partir de ese día mi vida iba a cambiar totalmente. Llegamos allá a la iglesia del pastor, me senté, yo reacia, era primera vez que yo iba a una iglesia evangélica cristiana. Llegué allá a ese lugar, vi que empezó la esposa del pastor a hacer la dirección del culto, a leer la Biblia, y
Y luego cuando dijeron vamos a cantar, yo me acuerdo que yo en el oído de mi esposo le dije yo, apenas, ¿por qué no vamos ya? Entonces yo le dije, yo no me siento bien a cantar. Dijo, espere un momentico, espere que van a cantar y van a tocar un pandero. Entonces yo digo hoy en día que fue así, siento que es así. Dios también utilizó a mi esposo para que yo, con esa paciencia, con esa sabiduría para hablarme, para no dejarme ir. Porque él me dijo, él de todas maneras, no, que espere un momentico, que espere por aquí, por allá. No, es que ahorita van a tocar un pandero y tocan la guitarra. Entonces, como yo quería aprender a tocar guitarra, dije, pues vamos a ver él cómo toca la guitarra. Cuando mi esposo me dijo que un pandero, yo le dije, ¿qué es un pandero? Entonces me dijo, es un instrumento que se toca con las manos. Y yo era, pero ¿cómo así? Yo nunca he conocido eso. Para mí eso era nuevo. Entonces me quedé ahí en la iglesia y cuando empezó el pastor a tocar la guitarra y a cantar la alabanza, la adoración, cuando en todo eso que él cantó, me gustó un coro de alabanza. Y yo a la final terminaron la alabanza y vi que alguien tocó el pandero, no sé quién, y eso me gustó. Y yo a la final no me fui, yo me quedé ahí todo el servicio del culto, y cuando terminó el culto el pastor se me arrimó a saludarme, a decirme que cómo me había sentido, y yo le dije que bien. Y entonces lo primero yo le pregunté es, pastor, ¿cómo se llama esa canción? Le decía yo así, que usted cantó, que dice así, así, así. Entonces me dijo, ¿por qué? Le dije, porque tan bonita. Entonces el pastor y mi marido me dijeron, yo primero le había preguntado a mi esposo, y él me dijo, yo no me acuerdo cómo es que, yo le dije, ¿usted se la sabe? Y él me dijo, no, yo no me la sé, yo no me sé esa alabanza, esa alabanza, me dijo él, así se llama. Digo, pero aquí la cantan cada nada, me dijo él. Entonces yo le dije, ¿cómo así? Usted no la sabe para que usted me la escriba en una hoja y yo aprendérmela. Dijo, no, yo no me la sé, aquí tiene que, acá donde la cantan. Entonces cuando el pastor se arrimó a saludarnos y a ver cómo yo me sentía, le pregunté también por esa alabanza, y él me dijo, pues aquí dentro de 8 días la volvemos a cantar. Si quiere venir, venga. Es más, si quiere venir entre semana, que yo la voy a cantar. Cuando él me dijo así, yo no vine esa semana, pero volví al domingo. Volvimos con Julio. Y el pastor volvió y cantó esa alabanza que me gustaba a mí, y cantó otras y ya me gustaban dos. Y entonces yo le preguntaba a mi esposo, ¿usted no sabe cómo se llaman para que me las escriba en una hoja y yo aprendérmelas? Y él me decía, no, tiene que seguir viniendo para que las aprenda. Y el pastor Enaldo también me decía lo mismo, pastor, ¿cómo se llama? Él solo me da los nombres y él me decía, no, yo la voy a seguir cantando para que usted la aprenda, qué bueno, que yo no sé qué, decía él. Y entonces un día resulté yendo allá al culto entre semana y yo sola. Llegué allá y ya no me gustaban dos alabanzas, sino que ya me gustaba otra, entonces ya eran tres. Y así sucesivamente seguí yendo a la iglesia hasta que en la casa de mis suegros hacían célula, empezaron a hacer célula, y me invitó el pastor. Él me dijo, tal día, le decía a Julio, a mí tal día vamos a estar allá, ¿no quieren ir? Entonces yo fui. Allá, después de 2 años, volví a la casa de mis suegros, de la familia de él, al culto. Y un día menos pensado en esa célula, el pastor me hizo la invitación de que yo recibiera al Señor Jesucristo en mi corazón. Lo recibí, y esa misma noche le dije a mi esposo, quiero que me compre una Biblia. Le dije, yo quiero leer la Biblia. Porque yo escuchaba, en todo lo que yo escuché del cristianismo de evangélico, yo escuchaba que toda esa gente me decía a mí que no puede hacer esto, que no puede ser aquello, que usted no puede poner ese vestido, que usted no puede poner ese pantalón, que usted no puede poner aretes, que usted no puede maquillar. Y eso y muchas cosas más yo escuchaba que ellos prohibían. Entonces yo tan pronto recibí al Señor Jesucristo en mi corazón, la oración de fe que la hice a través del pastor Enaldo, yo lo primero que le dije a mi esposo es, cómprenme una Biblia, porque a mí nadie me va a decir qué tengo que hacer y qué no. Yo necesito es que la Biblia me diga a mí qué debo de hacer y qué no, qué es bueno y qué no, qué es malo y qué no. Y él, encantado, al otro día nos fuimos para el centro, fuimos a una librería cristiana y me compró la Biblia. Y yo recuerdo que ese primer día que compramos la Biblia,
yo cogí esa Biblia y yo dije, bueno, como todo libro se debe empezar por el principio, ¿no? Porque a mí me decían la gente, la familia, que leyera por aquí, que leyera por allá. Y yo solita, yo me acuerdo que yo cogí la Biblia sentada en el comedor y yo dije, bueno, esta Biblia debe ser como todo libro, se debe leer por el principio. Y empecé a leer el principio. Y yo me acuerdo que cuando yo abrí la Biblia, lo primero que encontré fue el libro de Génesis y empecé a leer la primera hoja. Y yo a nomás empecé a leer la Biblia, yo sentí literalmente que una venda de mis ojos se quitó. Y cuando eso pasó, literal, yo sentí así, eso es un testimonio, yo sentí así que una venda de mis ojos negras se me quitó y empecé a leer la Biblia y más me gustaba, y más me gustaba, y más me gustaba, y yo me asombraba de que yo en lo que yo había estudiado, los profesores me decían que nosotros fuimos creados que del simio, del mico, y yo al encontrarme con una verdad de que yo era creación de Dios y que Dios había creado el universo, porque en la escuela nos decían los profesores que el mundo se había formado que a través de una explosión del Big Bang. Yo creía eso, pero yo al verme con una realidad, con una verdad que era Dios el que había hecho todo eso, que Dios me había creado, que Dios había creado los animales, el aire, todo, yo eso me empezó a gustar y me empecé a enamorar de esa Biblia y de Dios y de todo lo que a medida que yo iba leyendo. Y a medida que yo iba leyendo la Biblia, yo me acuerdo que yo leí esa Biblia rápido y a medida que yo iba leyendo la Biblia, yo donde llegaba que había yo hacía lo que decía ahí, lo bueno, qué bien, y lo que yo no sabía que era malo y que yo lo estaba haciendo, yo empecé a dejar yo mismo, yo decía, ay, esto no se puede hacer, esto, aquello, y yo misma fui dejando, hice lo que tenía que hacer y fui dejando lo que yo sabía que no tenía que hacer, yo misma. Por eso hoy en día mi lema en las redes sociales es y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, de San Juan 8:31, porque eso fue lo que me pasó a mí. Yo conocí la verdad de Cristo y fui libre. Entonces leía la Biblia y más me gustaba y seguí yendo a los cultos allá a la iglesia donde el pastor Enaldo, y hasta que llegó el día en que me bauticé y mi vida cambió. Dios puso un nuevo corazón en mí, y cuando yo recibí al Señor Jesucristo en mi corazón, ahí fue donde yo entendí y sentí paz, y todo el odio, el rencor que me quedaba con la familia de él, de mi esposo que me ha hecho daño, todo eso se fue, todo eso se espumó. Mi corazón estaba libre, en mi corazón empezó a llegar amor, los frutos del Espíritu Santo, el gozo, la paz y todo eso, y eso me gustó y seguí yendo a la iglesia hasta que me bauticé. Así que ese es el testimonio de mi conversión, de cómo yo lo conocí a Dios. Dios utilizó la alabanza y por eso hoy en día, después de grande, por un tiempo serví en la iglesia, en la alabanza, y ya cuando no lo pude hacer, en mi casa siempre ha permanecido la alabanza, siempre me ha gustado la alabanza, la adoración, me gusta alabar y adorar a Dios, y siempre me acuerdo y agradezco a Dios de que fue el instrumento que Dios escogió para que yo lo conociera a Él. Espero que este testimonio les edifique, les ayude, que puedan meditar, lo puedan compartir con muchas personas y que nos propongamos hacer ejemplo en todo el sentido de la palabra, con nuestros hechos, nuestras palabras de amor, porque sin saber, de pronto nuestra ignorancia o nuestra rebeldía, estamos o vamos a ser obstáculos para que otras personas conozcan de Dios, y no debemos de ser eso, sino más bien procurar que todos lleguen al conocimiento de Cristo, que todos lo conozcan a Él y que todos sean salvos. Bendiciones.